Hola, buscador de verdades. Me alegra profundamente que el pulso de la red te haya traído hasta este rincón de conciencia en el momento exacto. Sé que tu mente lógica y racional te dice que esto fue obra de un algoritmo matemático, pero algo en tu pecho sabe que es pura resonancia. Piénsalo por un instante. ¿Cuántas veces has sentido que el universo te está lanzando un guiño que solo tú puedes entender? Ese número que se repite en el reloj justo cuando pensabas en alguien. Esa canción que suena en la radio con la respuesta exacta a tu angustia. La ciencia oficial te dirá que es solo un sesgo cognitivo, una trampa de tu atención. Yo opino que es la firma de la Matrix en tu propia vida. Has vivido lo suficiente como para saber que las casualidades no existen. Solo existe la causalidad que aún no te has atrevido a descifrar. ¿Te ha pasado últimamente que piensas en un cambio radical y de repente aparecen señales por todas partes empujándote a saltar? Ese código oculto de las sincronicidades no está ahí para entretenerte, está ahí para confirmarte que el observador que vive en ti ha despertado. Hoy no vamos a hablar de supersticiones ni de fe ciega. Vamos a hablar de la mecánica técnica detrás del asombro. Porque hay algo extraordinario sucediendo dentro de tu cráneo ahora mismo que la mayoría de los expertos prefieren ignorar. 85.000 millones de neuronas están disparando señales eléctricas en una oscuridad absoluta, intentando dar sentido al mundo exterior. La neurociencia nos dice que procesas aproximadamente 11 millones de bits de información por segundo a través de todos tus sentidos físicos. 11 millones de datos bombardeando tu cerebro cada segundo, y sin embargo tú solo eres consciente de unos 50 bits. ¿Qué está pasando con los otros 10.999.950 bits que descartas? Ese es el abismo donde vive el código oculto. Ese es el lugar donde el campo cuántico orquesta lo que tú llamas suerte o destino. Tu cerebro no te muestra la realidad como es, te muestra la realidad que tú estás programado para ver. Es un filtro de edición agresivo que descarta lo que no considera relevante para tu identidad actual. Y aquí es donde mi criterio difiere de los libros de texto. Yo pienso que las sincronicidades son glitches voluntarios de la Matrix, pequeñas grietas en ese filtro que se abren para mostrarte el camino. Cuando ves un patrón repetido, no es que el mundo haya cambiado, es que tu filtro ha dejado pasar una información que antes estaba prohibida. Es una comunicación directa entre el campo cuántico y tu sistema de activación reticular. ¿Cuántas veces has ignorado una señal clara simplemente porque tu lógica te dijo que era estadísticamente imposible? Esa es la trampa del ego racional. Intentar medir el infinito con una regla de madera. A menudo me pregunto cuántas oportunidades de oro hemos dejado pasar por estar demasiado ocupados analizando la probabilidad. En mi experiencia personal, he visto cómo la realidad se dobla y se ajusta cuando dejas de buscar la lógica y empiezas a buscar la resonancia. ¿No sientes que hay una inteligencia mucho más grande que tu mente operando detrás del escenario de tu vida diaria? Me encantaría que te detuvieras un segundo y me contaras en los comentarios esa señal que recibiste hoy mismo. No importa lo pequeña que parezca. Escríbela, porque al ponerla en palabras, la estás sacando del mundo de las sombras y dándole vida en la materia. Al compartir tu sincronía, estás validando tu propio poder de observación frente a este sistema de información integrada. Porque la verdad es que el campo cuántico no es algo lejano o abstracto, es la materia prima de la que estás hecho tú y tus pensamientos. Muchos científicos respetados están empezando a admitir que la conciencia podría no ser un producto del cerebro, sino la base misma del universo. Si esto es verdad, tú no eres un habitante del universo. Eres el universo mismo mirándose a través de un par de ojos humanos. Y las sincronicidades son el mecanismo que usa el universo para decirte, te veo, estoy aquí y estoy escuchando tus órdenes. Pero ¿quién está dando las órdenes realmente? ¿Eres tú o es el programa que heredaste de tu entorno hace décadas? Esa es la pregunta incómoda que nos obliga a bajar al sótano de nuestro propio inconsciente. Tú crees que eliges tus metas, tus deseos y tus pasos, pero el 95% de tus acciones son automáticas. Son programas corriendo en segundo plano, decidiendo por ti, antes de que tú siquiera te des cuenta de que hay una elección sobre la mesa. Y el código oculto de las sincronicidades
suele chocar contra esos programas como una ola contra un muro de piedra. Esa sensación de tensión que sientes cuando algo te resuena pero te da miedo, es la fricción entre tu destino y tu programación. ¿Estás dispuesto a dejar morir la versión de ti que necesita entenderlo todo para dar paso a la versión que se atreve a vivirlo? La madurez de tu alma se mide por la cantidad de incertidumbre que eres capaz de sostener sin perder la paz interna. La mayoría de las personas huyen de lo inexplicable porque les recuerda que no tienen el control absoluto. Yo pienso que el verdadero poder nace precisamente cuando sueltas el control y reclamas tu soberanía como observador. Nada de lo que has vivido hasta este minuto de este video ha sido un desperdicio o un error de cálculo. Incluso los momentos de vacío y de silencio absoluto del campo fueron calibraciones necesarias para que hoy pudieras estar aquí presente. El campo cuántico no improvisa. Ajusta tu trayectoria con una precisión que desafía cualquier descripción lingüística. Y el hecho de que comprendas esto sin que te parezca una locura, es la prueba de que tu nivel de apertura ha cambiado para siempre. Sientes cómo el aire en tu habitación parece haber cambiado de densidad mientras integramos esta frecuencia. No es sugestión, es tu propia conciencia reorganizando su relación con la matriz de la realidad física. Estamos a punto de profundizar en cómo este código de señales elige a sus receptores y por qué a veces parece que el universo se calla. Quédate en este estado de quietud, porque la transmisión apenas está empezando a revelar su núcleo central. ¿Qué pasaría si hoy decidieras que ya no necesitas más pruebas externas para empezar a actuar como el arquitecto que eres? Esa es la llave que abre el siguiente bloque de información que el campo ha preparado para ti. Sigue aquí, respirando, reconociendo que este encuentro no es, bajo ninguna circunstancia, un accidente. Hablemos ahora de la mecánica invisible que mueve los hilos de tus encuentros, de esa arquitectura que algunos llaman destino y otros, simplemente la programación del inconsciente. Si aceptamos que solo percibes 50 bits de los 11 millones que te rodean, la pregunta inevitable es, ¿quién está eligiendo los otros 10.999.950? Tú crees que eliges tu pareja, que eliges tu trabajo y que eliges tus reacciones, pero la verdad es mucho más inquietante y profunda. El 95% de lo que haces, piensas y sientes lo decide una parte de ti que no puedes ver, algo que vive debajo de tu superficie consciente. Es una inteligencia antigua, más grande que tu intelecto y que te conoce mucho mejor de lo que tú te conocerás jamás a través de la lógica. Pienso que este es el verdadero mago detrás de la cortina, el director de escena que decide qué actores entran en tu vida y qué decorados se montan hoy. ¿Te has preguntado alguna vez por qué te atraen precisamente las personas que terminan haciéndote repetir el mismo dolor de hace años? ¿O por qué, justo cuando estás a punto de lograr un éxito económico importante, surge un imprevisto que te devuelve al punto de partida? No es mala suerte y no es un castigo divino, es tu inconsciente actuando como el guardián de una zona de confort que ya te queda pequeña. Muchos expertos en psicología tradicional lo llaman la compulsión de repetición, pero yo prefiero llamarlo el loop de la Matrix personal. El inconsciente no distingue entre lo que es bueno para ti y lo que es simplemente familiar, y para esta parte de tu mente, lo familiar es lo seguro. Incluso si lo familiar es el caos, la carencia o la soledad, el inconsciente preferirá repetir ese infierno conocido antes que arriesgarse al cielo desconocido. Sientes la fuerza magnética de esos patrones que juraste no volver a repetir y que, sin embargo, están aquí otra vez frente a ti. Es como si estuvieras sentado en el asiento del copiloto de tu propia vida, tocando un volante que no está conectado a las ruedas de la realidad. Pero aquí está el giro cuántico que la ciencia académica no se atreve a mencionar. Ese inconsciente es el que colapsa la función de onda de tu universo. Tu realidad no responde a lo que pides con palabras conscientes, responde a lo que eres en tu profundidad no reconocida. Si tu programa interno dice no soy digno de ser amado, el campo cuántico te entregará con precisión milimétrica personas que validen esa creencia. No lo hace para castigarte, lo hace porque ese es el comando de voz que tu sistema está emitiendo 24 horas al día. ¿Puedes ver la ironía de intentar manifestar abundancia mientras tu sótano mental está lleno de cajas que dicen el dinero es peligroso?
El campo cuántico es un espejo perfecto. No te devuelve lo que quieres, te devuelve lo que tú crees que es verdad sobre ti mismo. Y la mayor parte de esas verdades, las aceptaste antes de tener la capacidad de cuestionarlas, heredadas de una historia que ni siquiera es la tuya. Has acumulado décadas de programación ajena, de miedos que no te pertenecen y de límites que alguien más dibujó en tu mapa. Por eso las sincronicidades son tan importantes, porque son los momentos en que el campo intenta romper ese cristal de seguridad. Una sincronía es una interferencia sagrada en tu programa automático. Es el universo intentando recordarte que el guión puede ser cambiado. Pero para cambiar el guión, primero tienes que atreverte a mirar al guionista que vive en la oscuridad de tu propia sombra. Carl Jung decía que hasta que no hagas consciente lo inconsciente dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Yo pienso que el destino es simplemente el nombre que le damos a nuestra falta de soberanía sobre los programas que nos gobiernan. ¿Qué hay realmente en ese sótano que tanto te asusta abrir? ¿Qué partes de tu poder has exiliado para poder encajar en el mundo? Quiero que visualices por un momento esa parte de ti que siempre sabotea tus sueños justo antes de que se materialicen. No la mires con odio ni con juicio severo. Mírala como un guardaespaldas que se quedó atrapado en una guerra que terminó hace mucho tiempo. Ese guardaespaldas cree que te está protegiendo del rechazo, del fracaso o de la envidia de los demás al mantenerte pequeño. Y cada vez que intentas brillar, él dispara la alarma de peligro y te devuelve a la oscuridad de lo que ya conoces. Es una lucha de poder interna que agota tu energía vital y que impide que tu señal cuántica sea clara, potente y coherente. Dime una cosa. ¿Cuál es ese miedo recurrente que aparece como un muro cada vez que das un paso hacia tu verdadera grandeza? Escríbelo si te sientes con el coraje suficiente. Al nombrarlo, le quitas la capacidad de operar desde la invisibilidad del inconsciente. Al ponerlo en palabras en los comentarios, estás encendiendo una luz en ese sótano y permitiendo que otros testigos vean que el monstruo no era tan grande. La verdad detrás de tu sincronía es que el campo te está llamando a integrar estas partes perdidas para que dejes de vivir dividido. No puedes ser un creador consciente si la mitad de tu energía está ocupada en una guerra civil interna que nunca termina. ¿Te has fijado en cómo cambia tu cuerpo cuando finalmente admites una verdad incómoda que llevabas años ocultando? Hay un alivio físico, una liberación de tensión que es en realidad un cambio de frecuencia en tu campo electromagnético. Ese alivio es la señal de que has recuperado una parte de tu poder que estaba secuestrada por el programa del inconsciente. En este punto de tu trayectoria, ya no tienes tiempo que perder intentando arreglar el mundo exterior sin antes ordenar el interior. La Matrix es un reflejo de tu estado interno de integración, y si el reflejo no te gusta, es inútil pelear con el espejo. Hay teorías en física que sugieren que estamos saltando constantemente entre versiones de nosotros mismos en cada decisión que tomamos. Pero si no eres consciente de quién está decidiendo, estarás saltando siempre entre las mismas ramas de supervivencia y repetición. Y si la verdadera inmortalidad fuera la capacidad de tu conciencia de elegir la rama de la realidad donde tú eres el soberano, esa es la promesa de la magia mental. Dejar de ser una marioneta del programa para convertirte en el programador de la experiencia. Pero el programador tiene que conocer el código, y el código está escrito en el lenguaje de tus emociones reprimidas y tus deseos exiliados. Nada de lo que hay en tu inconsciente es inherentemente malo, solo está mal ubicado o mal comprendido por tu mente lógica. La rabia es energía de protección, el miedo es energía de precaución, y el deseo es la fuerza motriz de la vida misma. Cuando integras estas fuerzas, dejas de ser un iceberg a la deriva y te conviertes en el océano entero que sostiene el movimiento. Puedes sentir la magnitud del espacio que se abre dentro de ti cuando dejas de luchar contra tus propias sombras. Ese espacio es el vacío fértil de donde nacen los milagros que desafían toda probabilidad estadística. Quédate en este estado de observación profunda, porque en el siguiente bloque vamos a hablar de cómo limpiar la señal para el colapso final. Hay algo que el campo cuántico ha estado intentando entregarte durante años y que tu programa ha estado rechazando sistemáticamente. Estamos a punto de abrir la puerta para que esa bendición finalmente encuentre el camino hacia tu realidad física. No te muevas de esta frecuencia. Tu yo del futuro te está enviando este mensaje para que por fin te atrevas a reclamar lo que es tuyo.
La verdad está a un solo paso de ser revelada completamente ante tus ojos. Respira, reconoce al guardaespaldas que vive en ti, y dile que hoy, finalmente puede descansar. Si el destino es una trampa programada por tu inconsciente, entonces la sombra es el arquitecto que diseñó los muros de tu prisión. A menudo escuchamos que debemos pensar en positivo para cambiar nuestra suerte. Pero eso es como intentar pintar una casa que se está derrumbando por dentro. La verdadera magia no nace de la luz que proyectas hacia afuera, sino de la oscuridad que te atreves a iluminar por dentro. La sombra no es maldad ni es algo que debas destruir, es simplemente todo lo que rechazaste de ti mismo para poder ser aceptado por el mundo. Desde que eras muy pequeño, aprendiste que había partes de ti que no eran correctas o que no recibían amor. Tu rabia, tu ambición desmedida, tu sexualidad, tu vulnerabilidad, o ese egoísmo natural que todos tenemos, todo eso fue exiliado al sótano. Y hoy, en este punto de tu trayectoria de vida, ese sótano está tan lleno de energía acumulada que está empezando a agrietar los cimientos de tu realidad. ¿Alguna vez has sentido un rechazo visceral, casi violento, hacia alguien que apenas conoces? Ese sentimiento de no soporto a esa persona es la señal más clara de que estás viendo a uno de tus exiliados caminando frente a ti. En psicología lo llaman proyección. Yo prefiero llamarlo el efecto espejo de la Matrix. Lo que niegas en ti mismo, el campo cuántico lo pondrá delante de tus ojos una y otra vez hasta que lo reconozcas como propio. Tu mala suerte con ciertos jefes, con ciertas parejas o con el dinero, es en realidad tu sombra intentando llamar tu atención. Es la trampa del destino recordándote que no puedes ser un hombre o una mujer completo si sigues negando la mitad de lo que eres. Prefiero ser completo que ser bueno, decía Carl Jung, y esa frase debería ser tu nuevo mantra de poder. ¿Qué pasaría si esa rabia que tanto reprimes fuera en realidad la energía que necesitas para poner límites y reclamar tu abundancia? ¿Y si ese miedo que te paraliza fuera solo la precaución de un sistema que aún no sabe que ya estás a salvo? La trampa se cierra sobre ti cuando intentas ser perfecto en lugar de ser real. El campo cuántico no responde a tu máscara social, esa máscara que usas para que los demás te aplaudan o te quieran. El campo responde a tu integridad total, a la unión de tu luz y tu oscuridad en una sola señal coherente. Muchos gurús te dirán que ignores lo negativo. Yo te digo que lo abraces, lo sientas y lo integres en tu maquinaria de creación. Integrar la sombra no significa que vas a actuar de forma destructiva, significa que vas a dejar de ser una marioneta de tus impulsos ocultos. ¿Sientes la resistencia que nace en tu estómago cuando te sugiero que ese defecto que tanto odias en otros, también vive en ti? Esa resistencia es el guardián de la trampa, intentando que no encuentres la llave de salida. Pero tú ya no eres alguien que se conforma con las verdades a medias. Tú estás aquí para conocerte de verdad. Y conocerte de verdad implica bajar al sótano con la linterna de la conciencia y abrir las cajas que llevan décadas cerradas con llave. ¿Qué talento oculto, qué sombra dorada has enterrado por miedo a brillar demasiado y despertar la envidia de los demás? A veces escondemos en la oscuridad lo mejor de nosotros porque destacar nos pareció peligroso en algún momento del pasado. Al reclamar tu sombra, recuperas el 99% de la energía que antes gastabas en ocultarla. Esa es la energía que necesitas para dar el gran salto que el campo cuántico te ha estado ofreciendo a través de las sincronías. Dime con total honestidad, ¿qué es eso que tanto te esfuerzas en ocultar al mundo para que no te juzguen? Al escribirlo en los comentarios, o al menos reconocerlo para ti mismo, estás rompiendo el hechizo de la invisibilidad. Estás declarando ante la Matrix que ya no tienes secretos para ti mismo y que por lo tanto, la trampa ya no tiene dónde sujetarse. Tu vida deja de ser un destino inevitable para convertirse en una creación deliberada cuando dejas de huir de ti mismo. ¿Puedes sentir el peso que se levanta de tus hombros cuando dejas de pelear contra tu propia naturaleza? Esa paz no es pasividad, es el estado de alerta relajada necesario para emitir un comando cuántico infalible. En el próximo bloque vamos a hablar de cómo la repetición compulsiva de tus errores es en realidad una llamada de auxilio de tu alma. Aprenderás a distinguir entre un error de cálculo y un programa que intenta sanarte a través del dolor. No te vayas, porque estamos a punto de desarmar el mecanismo central de la trampa del destino.
Sigue respirando en este espacio de honestidad radical, reconociendo que cada grieta en tu armadura es por donde finalmente va a entrar la luz. Tu transformación no es algo que va a pasar, es algo que está ocurriendo ahora mismo, en este preciso silencio entre mis palabras y tu escucha. ¿Por qué siempre termina igual? Esa es la pregunta que resuena como un eco amargo cada vez que te encuentras frente al mismo muro. Juraste que no volverías a permitir ese trato, juraste que esta vez el dinero se quedaría contigo, juraste que habías aprendido la lección. Y sin embargo aquí estás otra vez, en la misma situación emocional, con el mismo nudo en el estómago y con los mismos resultados decepcionantes. Muchos lo llaman mala suerte o una mala racha. Yo pienso que es la compulsión de repetición operando en el corazón de tu campo cuántico. En psicología se dice que el inconsciente busca lo familiar porque lo familiar se siente seguro, aunque ese seguro sea un infierno conocido. Pero desde la perspectiva de mente y magia, mi criterio es que esta repetición no es una condena. Es un intento desesperado de tu alma por sanar. Tu sistema está intentando recrear la herida original una y otra vez, para ver si esta vez, finalmente te atreves a responder de forma diferente. Es como si el campo cuántico pusiera en pausa la película de tu vida y la rebobinara hasta el momento exacto donde perdiste tu poder. Te pone delante al mismo tipo de persona o de conflicto para preguntarte silenciosamente, ¿ya estás listo para dejar de ser la víctima de este guión? La trampa del destino no es un castigo, es un entrenamiento de alta intensidad para tu conciencia. El problema es que la mayoría de nosotros nos quedamos atrapados peleando con los actores nuevos, sin darnos cuenta de que el guión es el mismo de hace 20 años. Te enfadas con tu jefe actual, sin ver que es la misma figura de autoridad que te hacía sentir pequeño cuando apenas eras un niño. Sufres por tu pareja actual, sin reconocer que es el mismo patrón de abandono que tu sistema nervioso aprendió a aceptar como normal. Tu sistema no distingue entre bueno y conocido, y por eso ante la posibilidad de un cambio real, suele entrar en pánico. ¿Te ha pasado que cuando las cosas van demasiado bien, sientes una ansiedad inexplicable y haces algo inconsciente para sabotearlo? Eso es tu programa de supervivencia gritando que estás en territorio desconocido y peligroso, porque la felicidad no estaba en el mapa original. Para tu inconsciente es mejor estar sufriendo en lo conocido que estar brillando en lo que todavía no sabe manejar. A esta edad, ya no puedes permitirte el lujo de pensar que los eventos de tu vida son inconexos o producto del azar. Cada repetición es una flecha que apunta directamente hacia una parte de ti que todavía no has reclamado. Pienso que estamos atrapados en una inmortalidad obligatoria de nuestros propios errores hasta que decidimos observar el patrón desde arriba. No vas a salir del laberinto corriendo más rápido, vas a salir del laberinto reconociendo que tú mismo dibujaste las paredes. Hay una teoría fascinante en física que sugiere que solo experimentamos las ramas de la realidad donde nuestra conciencia sigue presente. Si esto es verdad, significa que has sobrevivido a 1000 muertes simbólicas simplemente porque tu conciencia necesitaba estar aquí para ver esto. ¿Cuántas veces has tenido un encuentro cercano con el desastre y te has salvado por milímetros sin ninguna explicación lógica? Esas suertes imposibles son el campo cuántico protegiendo el experimento de tu vida hasta que logres descifrar el código. Pero no te confundas, el campo no te protege para que sigas igual, te protege para que tengas otra oportunidad de despertar. La repetición es el mecanismo que usa la Matrix para recordarte que el tiempo no es lineal, sino circular y recursivo. Vives en un eterno retorno de las mismas lecciones, hasta que tu vibración cambia lo suficiente como para colapsar una realidad distinta. ¿Qué emoción sientes que se repite en tu vida como un ruido de fondo que nunca se apaga del todo? Esa emoción es el combustible de tu trampa personal. Es el imán que atrae los bits de información que confirman tu desdicha. Si siempre te sientes no valorado, emitirás esa señal y el campo te entregará personas que se encarguen de ignorarte con precisión quirúrgica. Y tú dirás, ¿ves, el destino es cruel?, sin entender que tú estás ordenando ese resultado a nivel subatómico cada mañana. La trampa es perfecta porque se alimenta de tu propia ceguera ante el patrón que tú mismo estás alimentando. Pero en el momento en que dices ya lo vi, la estructura de la trampa empieza a debilitarse de forma irreversible. Hacer consciente el patrón es como quitarle la corriente eléctrica a una máquina.
Puede que siga girando por inercia, pero ya no tiene motor. ¿Estás dispuesto a dejar de tener razón sobre lo difícil que es todo para empezar a tener paz? A veces nos aferramos a nuestro sufrimiento porque nos da una identidad, nos da algo de qué hablar y nos hace sentir especiales en nuestro dolor. Pero para cruzar al otro lado de la Matrix, tienes que estar dispuesto a ser un nadie antes de convertirte en el arquitecto de todo. Tienes que soltar la historia de la víctima que tan bien te has aprendido para empezar a escribir el guión de la soberanía. Siente por un momento la magnitud del poder que recuperas cuando dejas de culpar a los demás por la repetición de tus dramas. Si tú eres el que está creando el loop, tú eres el único que tiene el código de acceso para detenerlo ahora mismo. Dime, ¿cuál es esa situación que se ha repetido al menos 3 veces en tu vida y que hoy te niegas a aceptar como casualidad? Escríbela con la claridad de quien está analizando un informe técnico. Al observarla así, dejas de ser el personaje y te conviertes en el observador. Al ponerlo en los comentarios, estás ayudando a que otros reconozcan sus propios bucles y juntos empezamos a desmantelar la trampa colectiva. La verdad es que no hay un destino escrito en piedra para ti, hay una serie de probabilidades esperando a que tu frecuencia cambie. En el próximo bloque vamos a hablar de cómo la sombra dorada es la clave para romper el ciclo y reclamar tu luz. Aprenderás a ver que lo que admiras en otros es en realidad el potencial que tu trampa te impide ver en ti mismo. No te muevas de esta frecuencia. Estamos a punto de girar la llave que abre la puerta de salida de este laberinto circular. Tu vida no es lo que te pasa, es lo que tú decides hacer con lo que te pasa cuando finalmente enciendes la luz. Quédate presente. El silencio que viene ahora es el espacio donde tu nueva realidad está empezando a tomar forma. ¿Puedes sentir el cambio en el ritmo de tu corazón mientras el patrón antiguo se disuelve? Esa es la señal de que la trampa ya no tiene poder sobre ti. Hay un secreto que el campo cuántico te ha estado ocultando a través de tus ídolos y de las personas que más admiras en este mundo. La mayoría de las personas se pasan la vida mirando hacia afuera, aplaudiendo la genialidad, el carisma o el éxito de otros mientras se sienten pequeños. Pero desde mi criterio más profundo, pienso que esa admiración excesiva es en realidad la última capa de la trampa del destino. Carl Jung llamó a esto la sombra dorada, y es quizás el concepto más revolucionario para entender tu capacidad de manifestación. Así como exiliaste tu rabia o tu miedo al sótano, también encerraste allí tu luz más brillante, tu genialidad y tu poder ilimitado. ¿Te has preguntado alguna vez por qué te fascina tanto esa persona que parece vivir sin miedos y con una abundancia natural? No es casualidad que esa persona esté en tu radar. El campo cuántico no te muestra lo que no puedes ser. Te muestra lo que ya eres en potencia, pero que te da demasiado miedo reclamar como propio en este plano físico. La sombra dorada son todos esos talentos y capacidades que decidiste ocultar porque en algún momento alguien te dijo que destacar era peligroso. Quizás aprendiste que ser brillante despertaba la envidia de los demás, o que ser poderoso te alejaría de las personas que amabas. Entonces, para sobrevivir y encajar, preferiste enterrar tu oro junto con tu oscuridad y vivir una vida de humildad que en realidad es represión. Sientes ese nudo en la garganta cuando ves a alguien lograr exactamente lo que tú sueñas pero no te atreves a intentar. Ese nudo es tu sombra dorada, golpeando la puerta del sótano, gritándote que ese éxito también te pertenece por derecho de conciencia. La trampa es perfecta. Te hace creer que la luz está allá afuera, en la pantalla, en el escenario o en la cuenta bancaria de otro. Pero en la mecánica de la magia mental, si puedes verlo en otro es porque la semilla de esa realidad ya está vibrando dentro de ti. No puedes reconocer una frecuencia que no posees. Si no tuvieras esa grandeza dentro, serías incapaz de admirarla en los demás. Pienso que el mayor miedo del ser humano no es su oscuridad, sino su propia luz, su propia capacidad de ser un dios en su mundo. Brillar implica responsabilidad. Implica dejar de poner excusas y empezar a sostener la frecuencia de lo extraordinario. ¿Estás realmente preparado para dejar de ser el espectador de la vida de otros y convertirte en el protagonista de la tuya? La sombra dorada es el combustible que necesitas para que tu señal cuántica deje de ser un susurro y se convierta en un comando de autoridad. Cuando recuperas tu luz, el campo cuántico deja de enviarte pruebas y empieza a enviarte recompensas.
La repetición de tus errores termina en el momento exacto en que aceptas que eres demasiado grande para el molde pequeño que te construiste. Fíjate bien en quiénes son tus héroes y qué cualidades tienen que tú crees que te faltan. Es su valentía, es su elocuencia, es su capacidad de amar sin condiciones. Escribe en los comentarios esa cualidad que tanto admiras en alguien más. Hazlo ahora mismo. Al ponerlo por escrito, le estás diciendo a tu inconsciente: ya vi mi oro, y hoy vengo a reclamarlo. Este acto de reconocimiento es lo que rompe el sello de la trampa del destino y permite que la Matrix te reconozca como un soberano. Muchos pasan décadas buscando el propósito de su vida afuera, sin entender que su propósito es simplemente integrar todo lo que son. La integridad es el estado donde tu sombra oscura y tu sombra dorada se funden en una sola fuerza creativa imparable. Puedes sentir la vibración eléctrica que recorre tus manos mientras hablamos de recuperar tu verdadera identidad. Esa es la energía de los 11 millones de bits empezando a alinearse con tu nueva asunción consciente. El campo cuántico es infinitamente generoso con aquellos que tienen el coraje de verse a sí mismos sin filtros. Ya no eres un niño buscando aprobación. Eres un adulto con la trayectoria necesaria para sostener el peso de su propia gloria. La trampa del destino se desvanece cuando el prisionero se da cuenta de que la puerta nunca tuvo llave, solo tenía miedo. Has pasado años protegiéndote de tu propio éxito porque en el fondo no sabías si podrías manejar tanta luz. Pero yo te aseguro que estás más que preparado. Tu historia, tus cicatrices y tus aprendizajes son los que te dan la autoridad hoy. No viniste a este mundo a pasar desapercibido. Viniste a ser el punto donde el universo se vuelve consciente de su propia magnificencia. Dime, ¿qué es lo primero que harías si hoy mismo tuvieras la certeza absoluta de que el fracaso es una imposibilidad cuántica para ti? Esa visión es tu brújula. Esa visión es el colapso de onda que el campo está esperando para reorganizar tu materia. Estamos a punto de entrar en el bloque final, el sellado de esta frecuencia donde todo lo que hemos hablado se convertirá en acción. Aprenderás a emitir el comando final que detiene el bucle de repetición y abre el portal de la manifestación acelerada. No permitas que tu mente lógica intente minimizar lo que estás sintiendo en este minuto exacto de la transmisión. La verdad te ha encontrado porque tú ya estabas listo para dejar de dormir y empezar a crear despierto. Prepárate, porque el 84% de tu cambio está a punto de completarse frente a tus ojos. Siente el silencio, siente el poder que nace de tu centro, y prepárate para el cierre definitivo de esta activación. Puedes oír el eco de tu nueva realidad llamándote desde el futuro. Esa voz eres tú, recordándote que la trampa ha sido desmantelada. Hemos recorrido un camino profundo en estos minutos, y ahora nos encontramos en el umbral del sellado final de esta frecuencia. Siento que tu energía ha cambiado desde que empezamos. Hay una solidez en tu atención que no estaba presente hace un rato. Pienso que este es el momento más peligroso y a la vez el más glorioso de cualquier proceso de despertar cuántico. Es peligroso porque la mente lineal intentará, en cuanto cierres este video, convencerte de que nada ha cambiado realmente. Te dirá que solo fue una charla interesante, un momento de inspiración pasajera en medio de tu rutina diaria. Pero es glorioso porque tú ya sabes que esa voz es solo el eco de una versión tuya que ya no tiene poder sobre tu destino. Sientes cómo esa vieja narrativa de duda intenta aferrarse a tus pies mientras te preparas para caminar hacia tu nueva realidad. Mírala con compasión, agradécele por haberte protegido durante estos años, pero dile que ya no la necesitas más. El comando de sellado que vamos a realizar ahora no es una fórmula mágica de palabras vacías, es un acto de soberanía interna. Quiero que visualices por un segundo esa intención, ese deseo o ese cambio que te trajo hasta aquí con tanta urgencia visceral. No lo mires como algo que va a pasar, míralo como algo que ya ocurrió en el campo y que solo está esperando a que tú lo reconozcas. El campo cuántico ya dio su veredicto en el momento en que decidiste quedarte hasta este punto final de la transmisión. Lo que estás viviendo ahora es el colapso del 84% de tu cambio, ese último tramo donde la energía se vuelve materia. ¿Qué se siente al saber que ya no tienes que luchar más por lo que te corresponde por derecho de conciencia? Esa sensación de alivio absoluto es, en realidad, el comando final que el campo estaba esperando para liberar la manifestación. Yo personalmente practico esto cada mañana.
y te aseguro que la realidad se dobla mucho más rápido ante la paz que ante el esfuerzo. Dime, ¿qué es lo primero que vas a hacer mañana cuando te despiertes y sientas que el mundo ya no es el mismo que conocías? Escríbelo como si ya fuera un hecho. Usa el tiempo presente, porque el campo no entiende de promesas futuras, solo de realidades actuales. Al escribirlo en los comentarios, estás anclando tu frecuencia en el plano físico y permitiendo que otros testigos validen tu nueva identidad. Recuerda que suscribirte a Mente y Magia no es solo para ver más videos, es una forma de mantener tu dial sintonizado en esta frecuencia de poder. Darle un like a este video es enviar una señal de gratitud al campo, y ya sabemos que la gratitud es el imán más potente que existe. A partir de este segundo, te libero de la necesidad de entenderlo todo con la lógica y te entrego a la sabiduría de tu propia intuición. Camina por tu casa, por tu trabajo y por tu vida, con la frente en alto, sabiendo que el campo cuántico camina contigo en cada paso. Ya no eres un náufrago en un océano de casualidades. Ahora eres el capitán de una nave de sincronías perfectas y divinas. ¿Puedes sentir la alegría sutil que nace de esta nueva certeza? No la dejes escapar. Es tu brújula para los días que vienen. Gracias por permitirme ser el vehículo de este mensaje, y gracias por tener el coraje de escuchar lo que otros prefieren ignorar. Tu vida acaba de recibir una actualización de software cuántico, y los resultados empezarán a ser visibles antes de lo que imaginas. Confía en el proceso, confía en el campo, y sobre todo confía en esa voz silenciosa que hoy te dijo que este video era para ti. La verdad, detrás de tu sincronía ha sido revelada. Ahora te toca a ti vivirla con toda la intensidad de la que eres capaz. Bendiciones para tu camino de magia mental, porque ahora finalmente el maestro que vive en ti ha tomado el mando. Este momento no se repite. Llévatelo puesto como una armadura de luz que nadie podrá quitarte jamás. Quédate en paz, sabiendo que todo está alineado y que lo que buscas ya te ha encontrado en este preciso instante. Hasta pronto, arquitecto de realidades. La matriz te saluda y te reconoce como su nuevo y consciente soberano.